pero el karate es a largo plazo para toda la vida. O sea que realmente cuando uno se enamora del karate, uno puede empezar a los 2 años, como Aiden, por ejemplo, eh, y, y a los 62, 82 todavía puede seguir practicando su karate sin ningún interés monetario. Bienvenidos a otro episodio de Beyond the Tatami Talks. Hoy están con nosotros dos deportistas con una gran trayectoria e historia, tanto en individual como en conjunto. Nos acompañan María Dimitrova y Félix Sánchez. María, por un lado, en kata individual femenino en karate, y por otro lado, Félix en 400 metros valla en atletismo. Cada uno es un gran referente a nivel panamericano y mundial de su deporte y además, al final, terminaron formando una familia entre los dos. Cuando salió Beyond the Tatami y María me respaldó el proyecto, supe que uno de los episodios que tenía que hacer era este, porque pues cada uno en su deporte representa muchísimo y pues además porque pues Félix es el más allá del tatami de María y María es el más allá de la pista de Félix. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenidos. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, para nosotros un placer compartir contigo hoy y pues nuevamente te felicitamos por esta iniciativa que va mucho más allá que simplemente lo que es el deporte competitivo. Sí, esa es la idea, un poco hablar de ambos como deportistas, más allá de lo que ocurre a nivel del tatami, que bueno, en el tatami sabemos que son 2 o 3 minutos y en 400 metros vaya, me imagino que también será muy, muy poquito y sí es cierto que pues somos mucho más de que todo eso. Entonces, me gustaría comenzar por el final. O sea, digamos que me encuentro aquí ante una familia de deportistas, una familia referencia de República Dominicana. Yo creo que ustedes ahora mismo pues, pueden ser las grandes estrellas de República Dominicana a nivel deportivo, sobre todo con tantos logros. Una actualmente sigue como deportista y el otro ahora como entrenador. Entonces, ¿cómo es esa vida de una familia deportista tan exitosa, pero al mismo tiempo pues que siguen siendo una familia? Bueno, el día empieza igual para ambos. Hay que levantar a los niños, prepararlos para el colegio, cambiar pampers, bañarlos, desayunarlos. Y una vez que ya despachamos a los niños al colegio, pues cada uno de nosotros coge su rumbo. Yo me voy al dojo y él se va para su pista. Realmente cada quien entrena en la mañana y ya Ok. antes del mediodía, como quien dice, ambos hemos terminado nuestro compromiso con los entrenamientos y ya regresamos a la casa y a esa hora también regresan los niños y ya ahí volvemos a ser una familia normal y luego ya pues en la tarde igual nuevamente nos separamos porque los niños se van para sus actividades, ya ambos practican karate. Uy. Sí, La cara. a ¿Por qué mí la me... cara? ¿Por qué la cara? Eh, eh, ah, bueno, yo, o sea, no sé cómo lo van a ver, pero yo en realidad no quiero que mis hijos corran atletismo. A Ok. diferencia, ella exige que sus niños o sea, sí o sí van a participar en karate. O sea que tenemos dos filosofías muy distintas. Ujú. Yo vengo o sea, mi crianza y el desarrollo deportivo fue en Estados Unidos, donde el Ujú. deporte es un enfoque muy diferente en lo que estoy viendo ahora, porque como atleta uno ve una cosa, porque no me crié en la República Dominicana. Ok. Entonces, viviendo aquí, teniendo hijos que están en los colegios de la República Dominicana, veo que el deporte no está vinculado para nada, absolutamente desconectado de los estudios, que es muy Ok. diferente y chocante para. Entonces, son cosas que el deporte no es tan importante aquí, Es a un mí hobby. es Aquí un el deporte hobby es Ok. un hobby. y Sí. cuidado, y muy limitado los deportes, la enseñanza,
yo me crié sabiendo que en la temprana edad eh, el, el niño se desarrolla mejor compitiendo y no tanto practicando. Y aquí lo que más hacen es practiquen cuando son jóvenes. No juegan, compiten, no tienen esos torneos cada fin de semana. O sea que eso, o sea, es muy chocante, aún más chocante, aún más razón por cual mis hijos no, o sea que yo no, atletismo, aquí, o sea, no. Claro. Entonces, obviamente, el más grande tiene 7 para 8 y el chiquito acaba de cumplir 2, o sea que para mí el atletismo está tan lejos en el futuro de ellos, entonces no figura. Claro. Si quieren un día jugar un deporte, o sea, que uno que nacen de ellos, porque nadie me no empujó para el atletismo, o sea, yo me enamoré en el proceso de diferentes deportes y yo entiendo que para tú llegar lejos en un deporte tienes que enamorarse de ese deporte, no es que te imponen, mire, tú vas a hacer esto, porque en mi caso conozco algunos amigos que temprana edad sus padres lo empujaron, mire, tú vas a hacer, lo levantaron temprano, tenía un régimen muy estricto. Basado en ese deporte. Y al final, cuando teniendo la oportunidad de seguir, ellos tomaron la decisión, no, ya estoy cansado de esto. Entonces, Claro, porque no tenían ese amor, lo estaban haciendo por sus padres. Entonces, yo no quiero que llegue ahí a ese punto. Entonces, yo vengo de otro background, otro estilo de vida, otro enfoque, otra cultura. Entonces, para mí el deporte tiene que nacer, es bueno para acompañar y conocer otros niños y otros padres y salir de la casa, pero en realidad no es tan importante para mí el deporte. Entonces, que estudien, que se enfoquen, si al final de todo se enamoran en un deporte, que sea un deporte como tenis o golf, que da dinero. Mucho dinero. A ver, yo puedo estar de acuerdo. La gran diferencia. Sí. Sí, ahí está la gran diferencia. Lo que pasa es que Félix viene de un deporte profesional, muy profesional, donde uno puede hacer una vida y vivir del atletismo, que no es el caso de nosotros los karatecas. En karate uno está en eso por amor. Entonces, también cuando algo es profesional, el enfoque es siempre el dinero. Lo que yo me voy a ganar, si yo me sacrifico aquí, si yo me comprometo con tal cosa, ¿qué beneficios yo voy a recibir? Karate no es así. Karate es yo pago para ir a competir, porque yo siento tanto amor por esto que yo estoy dispuesto a invertir en mi desarrollo. Y yo entiendo que también el karate, a diferencia del atletismo, y no es que estoy criticando el atletismo, pero el karate es a largo plazo para toda la vida. O sea que realmente cuando uno se enamora del karate, uno puede empezar a los 2 años, como Aiden, por ejemplo, y a los 62, 82 todavía puede seguir practicando su karate, sin ningún interés monetario. Entonces, la filosofía del karate es un poquito diferente de la filosofía del atletismo y otros deportes que son obviamente profesionales. Y por eso es que mi visión es muy distinta. A mí no me importa si él va a ganar dinero o no. A mí lo que me importa es que él haga el deporte, que reciba esos valores que le va a aportar el karate, que comparta, como dijo Félix, con otros niños y que haga su ejercicio, pero no con un enfoque de que sea campeón mundial, ni que vaya a un nivel profesional, porque ya, o sea, no somos olímpicos, no es ese interés. Entonces, ahí es donde él y yo tenemos ese desacuerdo. Claro, ¿no? Y al final que cuando uno empieza tan pequeño tampoco, o sea, yo me recuerdo cuando yo empecé, yo ni sabía que el karate se podía competir, ni no sé, yo empecé porque yo quise y yo imagino que ese es como que el enfoque que ustedes les quieren dar a sus hijos, pues que sea algo que si de repente sale muy bien todo y terminan compitiendo, pues buenísimo, pero que no es el objetivo principal, como sí es cierto que hay muchos dojos que sí, karate competitivo desde el principio y están
niños, 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 niños para competir, pero al final, no, ese no fue el enfoque con el que yo comencé y yo supongo que tú, María, tampoco comenzaste con ese enfoque directamente para ir a competir. Además que, bueno, hay que recordar que eso no lo dije al principio, que Félix pues es doble campeón olímpico y doble campeón mundial. O sea, digamos que yo creo que sí tiene esa moral para decir la importancia que tiene unas medallas olímpicas y mundiales, porque al final nosotros como karatecas cada vez más lejos vemos ese objetivo y ese objetivo económico del karate, porque si ya no estamos en Juegos Olímpicos y pues poco a poco digamos que él estuvo en un pico con Tokio y ahora va otra vez en declive como que esa profesionalidad del karate, pues al final ya es como muy abstracta esa idea de, oye, voy a vivir económicamente de ser un deportista profesional con el karate. Entonces, así es. pues nada, es chimbo, pero dentro de la casa, esa diferenciación entre el deporte olímpico y el deporte no olímpico, ¿cómo se vive? Bueno, la dieta es... De la dieta. Eso es el número uno, o sea que yo conocí a ella, o sea, personalmente, incluso fue en pandemia, y, o sea, era bebidas energéticas, café y vino, o sea que no... Después de Lima, justo después de Lima, cuando yo estaba en uno de mis mejores momentos, él y yo nos conocimos y a él le chocó mucho el hecho de que yo era una atleta activa, que recién venía de un proceso, ¿verdad?, de juegos, y que yo me despertaba en la mañana, me bebía mi café, me iba para el entrenamiento, me bebía mi Red Bull, en la noche me bebía mi copa de vino, comía lo que me daba la gana. Entonces a él eso le chocó mucho, porque él era todo lo contrario. Háblale de No, tus cajitas. no tanto eso, porque lo conocí a ella no estaba entrenando. Entonces, cuando yo vi que ella volvió al tatami y vi que su estilo de vida siguió igual, yo dije, pero ¿qué es esto? O sea que mi deporte, cada quien tiene su vacación y uno hace lo que quiere, sí, pero cuando ya tú estás enfocado en un propósito, en el propósito de ella es la primera vez que karate está en un juego olímpico y yo veo que ella sigue el mismo rumbo y yo de que, espérate, ¿cómo es esto? No, y entonces a él también le chocaba que nosotros podemos salir de un entrenamiento y, por ejemplo, ya termina el entrenamiento, termina el día, ok, sí, vamos a vernos una cervecita. Y él se quedaba, ¿qué? Y el mismo entrenador era el que nos brindaba la cerveza. ¿Cómo es posible? Yo decía, pero ¿qué hay de malo si eso es hidratación? O como cosas así. O sea, a él le choca que por Que sea más ejemplo, relajado. sí, que yo pido un pollo frito, por ejemplo. ¿Cómo es posible? Fritura. No, ella no come vegetales ni frutas, o sea, algo es genético, obviamente, porque hay gente que come lo que sea y no se engorda y se puede mantener su físico, pero era muy chocante el estilo de vida que yo veía en ella comparado con el estilo de vida que yo tenía cuando yo era atleta, o sea que, pero igual, o sea que se refleja el compromiso económico, porque estamos hablando de millones de dólares que tú estás dejando de desperdiciar porque tú no tienes la disciplina para cuidar tu cuerpo y dedicarte tiempo a tu cuerpo y tu proceso de entrenamiento y ella obviamente pagando de su bolsillo, bueno, que le importa a ella. Sí. Andrea, yo te voy a hacer una pregunta a ti ahora. Si a ti te dicen ahora que en los Juegos Panamericanos de Santiago, si tú ganas medalla de oro, te van a dar $300,000, un ejemplo. Oye, a Es mí que me no dicen sé. eso, yo llevo un colchón en el dojo, yo duermo en el dojo y entreno 8 veces al día y ya la motivación es diferente, ¿entiendes? Y ya uno hace el sacrificio que tiene que hacer, pero cuando tú no tienes ese estímulo económico, digamos, tú lo que quieres es, bueno, yo voy porque me gusta, porque yo quiero ser campeona, porque yo me he esforzado mucho, todo es yo, porque yo, no porque Claro. alguien te lo va a dar. Entonces, Sí. obviamente yo entiendo tu posición ahí. No te lo están dando, te lo estás ganando. Tú lo estás, Sí, es otra exacto. cosa. es que es complicado, Pero por es lo menos complicado.
Es cierto que hay veces no, que de es muy repente, diferente. sí, es muy diferente. Hay veces que es cierto que de Muy repente, por diferente. ejemplo, yo veo otros deportistas aquí en España, porque en Venezuela es un caso aparte, pero aquí en España, que cómo viven del deporte y yo creo que se esfuerzan igual que yo, o sea, y a veces uno lo ve como injusto. Y sí es cierto que tienen que empezar a tomar como que, oye, el camino es mío, es individual. Si yo me voy a forzar al máximo es porque digamos que el significado de la medalla es un significado mucho más individualista que económico. Yo, por ejemplo, desde mi punto de vista, sí es cierto que, oye, yo voy a competir a los Juegos Panamericanos y no sé si de repente me dijeran que me gano 300.000, a que me gano 1.000 y de repente yo creo que el esfuerzo en mi caso sería el mismo, pero también porque yo toda la vida he sido así muy apasionada y al final es como que, bueno, el dinero como yo no he tenido tampoco esa comparativa, decía que al lado mío hay alguien que está ganando dinero por entrenar lo mismo que yo, sino que desde siempre a nivel deportivo venezolano siempre hemos contado medio para llegar a Bolívar, es lo que decimos. Entonces al final es como, bueno, hacemos el deporte por la pasión y el amor que le tenemos. Pero al final sí es cierto que es algo muy complicado porque pues es injusto en cierto sentido, pero al final es como que la vida es así, ¿no? O sea, es lo que hay. Y pues nada, es como se tiene que ver. Quería preguntarles, bueno, específicamente en este caso a María, ¿cómo ha sido tu vida todo este tiempo más allá del tatami? Porque pues sabemos, o bueno, por lo menos yo sé que tienes tu academia, tienes una fundación, has tenido muchos estudios, te has formado, y al final es un tema, por ejemplo, el tema de los estudios lo hemos tocado aquí bastante en Beyond de Tatami porque, bueno, personalmente yo creo que es algo muy importante. Y a nivel, digamos, se puede decir que hoy por hoy tú tienes como esa vida, entre muchas comillas, que todos los atletas de karate estamos buscando, o sea, poder vivir del karate, así sea con nuestra academia, tener como que todo un ecosistema a través del karate. Entonces, ¿cómo ha sido la vida de María para llegar hasta allí? Eh, bueno, yo soy muy trabajadora. Feliz a veces que yo me paso, pero, Sí. pero yo nunca me enfoco en una sola cosa. Yo puedo estar entrenando para unos juegos y mi tiempo para entrenamiento de los juegos es 4 horas al día, ya. Después de ahí, ¿qué hago yo con el resto de mi tiempo? Pues yo busco ser productiva y exitosa en otra cosa. Y yo creo que eso es lo que me ha ayudado con la academia, porque yo abrí la academia en el 2011, siendo pues prácticamente en una etapa bien elevada en mi carrera deportiva y teniendo todos los compromisos internacionales, yo a ese tiempo estudiaba, abrí mi academia y también me preparaba para los eventos. Y yo no mezclo un compromiso con el otro. O sea, yo entiendo que yo tengo mis metas, mis objetivos en cada área y yo tengo que sacar el tiempo y organizarme para cumplir cada uno de esos objetivos. Y no culpar que no cumplí aquí porque el otro me quitó más tiempo. No. Si un área me afecta más que en otra, pues entonces el error está en mí, que yo no fui la que balanceé bien mi tiempo. Y, y una de las cosas que a Feli le chocó mucho fue que cuando yo quedé embarazada, Ujú, me recuerdo que ahí fue que yo empecé la maestría de alta gerencia. ok. Y en ese tiempo yo tenía mi negocio, quedé embarazada, empecé una maestría súper intensa aquí de 2 años, que muchas personas no la terminan, o sea, la dejan a medias. Y yo me tiré un año entero de la maestría con mi barriga. Y yo Ujú, iba con mi barriga a las clases y me recuerdo que Aiden nació un viernes y el lunes yo estaba en clase en la universidad y todo el mundo se quedó, ¿qué? Y yo no, ya Aiden salió, como quien dice, ya terminé con esto, pero yo continúo con mi estudio, yo no puedo dejar que una cosa afecte a la otra. Y yo creo que al final del día es más que todo eso, es uno proponerse sus objetivos, tenerlos claros y no buscar pretextos ni excusas
sino trabajar en cada cosa que quiere lograr y hasta que no lo logre, que no pare. Claro, porque al final también ahora estás con la maternidad y pues, a ver, obviamente yo no he vivido esa etapa, pero desde afuera, por ejemplo, teniendo una madre que tuve, que ha sido una madre súper dedicada, yo digo, wow, cómo compagina todo, ¿sabes? Y además con la parte competitiva, porque sigues en activo en competencia, que bueno, que era una incógnita, pues si ibas a seguir o no ibas a seguir después del embarazo, y lo hiciste, y la verdad que yo lo admiro muchísimo, porque igual que en tu caso, igual que el caso de Antonio, que también siguió hasta los Juegos Olímpicos, yo siento que eso es de valorar y cómo lo has logrado compaginar con la maternidad. No sé, o sea, digamos que si le fueras a dar un consejo a unas a madres que son karatecas o que hacen 300.000 cosas, ¿cómo le dirías? Yo creo que es importante separar una cosa a la otra. Por ejemplo, tú Ujú, tienes tu horario de entrenamiento y ese es tu horario de entrenamiento. Y si no entrenaste ese día, no aprovechaste ese momento, se fue. Y luego tú tienes que tener tu tiempo de familia, tu tiempo de trabajo y no mezclar una cosa con la otra, porque si uno se deja llevar de a ver cómo es mi día, entonces al final termina dándole más prioridad a una cosa que a otra por la necesidad que tenga esa cosa en específico en ese momento. ujú, Y los niños ahora Aiden es mucho más exigente que hace un año atrás, porque hace ujú. un año atrás era más pequeño, no sabía expresarse todavía, dormía mucho más. Ahora no, ahora es mami, mami esto, mami lo otro, mami, 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 pero mírame, pero mami, yo estoy al lado de él, mami, mami, mira. Entonces exige su atención. Y ya si antes yo podía tener a Aiden aquí y estar haciendo dos otras cosas a la vez, ya es difícil, ya es Aiden y quizá una cosa más a la vez. Y es que no te deja, no te deja. Y el muchachito intenso. Y bueno, Claro. y también el esposo de su tiempo. Entonces es complicado, es complicado. El Sí, esposo le toca después de las 8 de la noche, después sí, que los niños se acuestan, el entrenamiento pasó, el me trabajo toca pasó. 2, 3 horas de caos después. Eh, pero, o sea que, tocando ese tema un poco, en cualquier deporte, que sepan que tu vida deportiva no tiene que terminarse cuando uno eh, sale embarazada. O sea, que uno se puede seguir después del embarazo con su vida como lo hacen en cualquier otra profesión. Ujú. No se termina, o sea que, oh, soy abogada, soy dentista, soy lo que sea, y cuando se termine, tiene que retirarse de su profesión ya porque salió embarazada. No, y yo no creo que debe ser así en cualquier deporte tampoco. Y ha Mm, habido muchos ejemplos en sí, atletismo, ¿verdad? Ha habido muchos ejemplos de mujeres que han tenido su hijo y vuelven y la claro. verdad es que sí, un proceso obviamente de cambios del cuerpo. Una de las cosas que a mí más me impactó y eso que yo me mantuve activa durante mi embarazo, pero uno pierde mucha flexibilidad en las articulaciones sobre Ujú, todo. Y cuando uno vuelve al entrenamiento, aunque la técnica está ahí por todos los años que uno tiene, ¿verdad? Entrenando, el cuerpo obviamente no reacciona igual. Las articulaciones están mucho más duras. Entonces se toma su tiempo para uno volver a esa forma. Pero yo creo que hay muchas mujeres que lo han demostrado que no debe de ser un obstáculo sí. en tu carrera deportiva tener un Sí, hijo. por lo menos, bueno, en el karate, no sé cómo es en atletismo, pero tengo entendido que en el karate recientemente salió una norma que es acerca del tema del ranking para las mujeres que salen embarazadas, o sea, que se les congela el ranking, no sé si eran por 10 meses, creo, para que pudiesen vivir su maternidad y luego volver al tatami. La verdad que eso cuando lo vi me pareció súper bueno, no sé si en el atletismo hay algo Uh -huh. parecido, si funciona por ranking o no. En atletismo, bueno, sí, sí funciona por ranking, pero en atletismo no existe eso. Una cosa increíble que muchas de las mujeres cuando salen embarazadas
muchos dicen que volvieron y se sienten más fuertes, Ajá. se pueden entrenar maduros, o sea que es una cosa, no sé si Hormonal, es si como es por todos los cambios de hormonal hormonas. o quizá uno aguantando tanto, porque en cualquier deporte y cualquier ejercicio que uno hace, si al principio duele, pero si tú sigues con eso y aumentando y aumentando, tú te pones más fuerte. Quizá por sentir tantos dolores, ya los dolores de los entrenamientos se sienten como, Sí, como pues nada tiene y sentido. puede empujar su cuerpo aún más lejos. Claro. Sí, sí, tiene sentido, la verdad. Pero bueno, sí es cierto que en el karate hay muchas referencias y la verdad que es súper, súper admirable. A ver, Félix, una pregunta. Yo tengo una duda. Como tú actualmente estás como entrenador y vas a ir a los Juegos Panamericanos como entrenador de atletismo, ¿no? De República Dominicana. De alguna manera, como que esa vibra de entrenador no la aplicas en María como competidora, o sea, esa relación entrenador-competidor, que al final evidentemente no estamos hablando de que eres entrenador de karate, pero sí es cierto que eres un entrenador. O sea, mi pregunta va hacia la incógnita de que si antes, bueno, como atleta y atleta se puede, entre comillas, equilibrar, pero ahora entrenador-atleta no sé si lo viven diferente. Eh, bueno, no, yo no, o sea, ella también es entrenadora, ella tiene sus atletas, Sí. ella es su, ¿cómo? ¿Qué tú dices? Ya, Shihan, Sensei, o sea, entonces ella prepara su programa, o sea, que es similar, o sea, que hay un overlap que se entiende y la parte de atleta, eh, o sea, nunca, por lo menos por lo que yo veo, o sea, no hay nada en común, Ujú. o sea, que ella se despierta temprano, pero aparte de eso, ya, o sea que su disciplina es diferente Ujú. hacia su deporte. Y yo con mis atletas, o sea que eso es una cosa aparte, y cuando yo llego, ella me pregunta cómo le fue, y yo muy seco, bien, sí, todos los días es como, me fue bien y yo, o más o menos, o sí, sea, sí, como que, no, cuando me dice más o menos, yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque es que todo es como regular, entonces, si me pregunta a mí, ¿cómo te fue en el entrenamiento? Ah, bien, pero mira, me sentí no sé qué aquí, como que le voy como comentando un poquito más, pero él es un poquito más seco en eso, como que, porque los detalles son tantos que para yo sentarme y explicarle y después explicar lo que significa eso. Porque bien, Todo bien, bien. a bien. veces una vez él me preguntó, pero, ¿a qué tú te refieres? ¿Cómo me fue? Y yo, ¿cómo corrieron los muchachos? Si hicieron un mejor tiempo, si hubo lesiones, o sea, dime algo. Pero entonces él dice que no, en atletismo no es así. Por ejemplo, una de las cosas más chocantes para mí es que ellos no corren 400 en ensayos, o Mm. sea, en los entrenamientos. Ellos corren 100 metros, 200 metros, 300 metros Lo y no dice, llegan a los 400. Entonces, ella le dice como es nada. y entonces llega la competencia y ahí hay que correr 400 metros, ¿verdad? Ajá. Entonces yo le pregunto a Feli, yo le digo, mira, y Alexander, por ejemplo, ¿cómo está su tiempo en 400 metros? ¿Mejoró? Me dice, veremos en la competencia. Ah. Y yo, ¿cómo así? Entonces y cuando yo le digo a él, no, estamos a dos semanas de la competencia, ya yo estoy en ensayos. Entonces yo le digo, y él me pregunta qué es, y yo no, que yo voy a subir al dojo, yo voy a hacer mis catas completas como si yo estoy en la competencia. Y él no entiende eso. ¿Y por qué la vas a hacer completa, la cata? ¿Por qué tú no guardas tu energía para la competencia? Claro, claro. Y yo no, es que en cara yo Qué nací. interesante. Entonces, esas son cosas que es muy chocante para mí. Los entrenamientos de ellos a veces son Ujú. cortísimos. O sea, él sale a las 7 de la mañana, llega a las 10:30 y ya dio 3 sesiones. 3 sesiones. Wow. Y yo puedo subir yo a las 7 y a las 10:30 estoy bajando de mi sesión de karate. Entonces, obviamente, el tiempo de entrenamiento es muy diferente. Creo que eso tiene mucho que ver también con la intensidad Sí. de los ejercicios,
pero sí es muy diferente el karate y el atletismo, son en muchos aspectos muy diferentes. Claro. Nosotros podemos sentir una molestia en el cuerpo, ah, no, eso no es nada, o carga, eso no es nada. Los atletas de Félix, yo le digo que son ñoños, porque la mínima cosa es, estoy lesionado, ay, necesito terapia, una semana de descanso. Es por la intensidad, porque por lo menos lo que he visto con mi hijo entrenando, eh, ustedes hacen cositas que suma a lo que tú quieren Ujú. hacer, lo que quieren hacer. Pero nosotros, aunque es una distancia más corta que lo que normalmente hacemos, es a unos 95-98%. Ok, Entonces uno requiere mucho descanso para poder volver claro, a a esa dar intensidad. esa intensidad. Entonces es diferente lo que exige del cuerpo, por eso no podemos estar bebiendo vino y no comiendo bien y Pero, descansando bien. O sea que es muy diferente porque el cuerpo del corredor, uno exige mucho en los entrenamientos. Claro. Y no tampoco se puede entrenar fuerte semana, o sea, diario. O sea que entre 2 o 3 sesiones de la semana se puede ir a esa intensidad. Entonces, la programación es muy diferente, muy diferente. yo creo que también, o sea, parte del éxito de Félix como atleta es que él era, ahora ya no, pero era Ujú. muy cuadrado. Él se tomaba los domingos para cocinar su comida para la semana completa, la ponía en cajitas en la nevera, lunes, desayuno, almuerzo, cena. O sea, él tenía una dieta Súper. específica porque él sabía que él no podía subir de peso, porque si subía de peso no daba el tiempo Claro. que necesitaba para No se ganar. podía lesionar O sí, los atletas de él no son así. no. Los No, atletas y tuyos se meten su yo, arroz con sí, habichuela, yo he pollos, tenido todos los que días. adaptar mucho mi programación por eso mismo, porque no viven igual como yo, no tienen el mismo compromiso, no tienen el mismo acceso al gimnasio, el descanso es diferente, la hidratación, o sea que yo no lo puedo exigir y ellos no entienden. Yo eh, eh, relajo con ellos muchas veces, de que, ay, yo estoy mal, dice que yo hacía eso 10 veces y ustedes lo hacen dos, o sea, ustedes ni siquiera están entrenando. ¿Que cómo así? O sea, que yo no si yo te doy lo que yo hacía, ustedes se Claro. mueren, porque ustedes no saben preparar el cuerpo para esa intensidad y no descansen. Yo descansaba y dormía mucho, porque mi cuerpo tenía que regenerar y descansar para yo poder al otro día volver a dar esa intensidad. Pero volvemos a lo que estábamos hablando al inicio. Él vivía de Claro, eso, pero ninguno de nosotros, incluyendo los atletas de hoy día, pueden vivir solamente de claro. eso. Entonces tú no puedes darte el lujo de venir del entrenamiento y acostarte y tomarte una siesta de 3 horas, Claro. porque tú tienes otros compromisos. Entonces, creo que eso son dos casos muy Sí, diferentes. dos puntos de vista que al final lamentablemente igual siguen como que convergiendo en el deporte y en el resultado que se espera, porque al final si estamos hablando de unos Juegos Panamericanos, por ejemplo, se espera una medalla de oro, sea de karate, sea de atletismo y sea cualquier cosa, independientemente de luego cuál haya sido el premio o si hayas podido vivir de eso o no, que eso también pasa mucho en Venezuela. O sea, sabemos que es muy complicado llegar al resultado cuando llegamos, todo qué bonito es, pero ajá, y todo el trasfondo, cómo se vivió. Pero al final, digamos que son como muchos obstáculos o cosas complicadas que te pone la vida y yo quería preguntarles a ambos, o sea, cada uno desde su posición y desde sus distintas perspectivas de ver el deporte, porque son diferentes, ¿cómo, cuál fue la clave o cómo ha sido ese proceso interno de ustedes para llegar a los resultados que han llegado y también mantenerse en el tiempo? Porque, por ejemplo, o sea, digamos mi generación, lo que escucha es, sí, bueno, ser perseverante, mantenerte motivado, seguir entrenando, pensar en tus objetivos, pero claro, una cosa es
uno como que autodecírselo y otra cosa es pues escucharlo de dos personas pues que tienen los resultados y también se mantienen como que en esa lucha, ¿no? Y por lo menos yo, o sea, yo como atleta, yo pienso es en esas personas que les costó llegar al objetivo tanto como me está costando o cuesta o les cuesta a uno, como que para motivarse, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido como que esa clave de los dos desde sus dos puntos de vista del deporte distintas? En mi caso, yo creo que lo que siempre me ha mantenido así motivada no es tanto la competencia en sí, sino de seguir progresando como karateca. Entonces, yo nunca me quedé atrás en mi estilo. Yo sigo entrenando, sigo examinándome, sigo entrenando con grandes maestros del karate, no de la competencia, porque yo entiendo que al final del día, cuando nosotros entramos en ese tatami, nosotros hacemos karate, karate tradicional con toquecitos competitivos, que es un poquito más de feeling aquí, que es un poquito más de quizás fuerza y velocidad o riesgo en ciertas partes para armar el show del kata, pero al final del día lo importante es que tú seas un buen karateca. Y para mí siempre ha sido una motivación y como un reto de seguir preparándome para mi próximo examen de cinta, para eso a la vez, pues obviamente te da nuevos conocimientos, tú aprendes nuevas técnicas, entiendes mejor las técnicas. Yo estoy segura que a ti te ha pasado que hay partes del kata que tú haces hoy día que hace 3, 4 años atrás tú lo hacías, pero tú no lo entendías ni lo sentías Sí, igual. sí, Ese feeling de que, ok, ya estás entendiendo mejor el bunkai, claro. ¿verdad? La aplicación de los movimientos. Y al final del día, para mí eso me ha ayudado mucho en crecer como karateca. Y obviamente a medida de que uno va creciendo como karateca, eso refleja en el tatami competitivo. Sí. En mi parte, por mi parte es eso, realmente. Y ya yo el año pasado me examiné para mi sexto dan y me recuerdo que Feli fue uno de los que me dijo, ¿y tú estás segura? Porque yo estaba recién como entrando en forma después del embarazo y, y a mí me avisaron del examen en marzo, que era en junio y que todos los maestros japoneses venían a Florida y que era una oportunidad y yo me apunté el mismo día, me registré y yo dije, no hay marcha atrás. Y ya eso era mi motivación. Y él me decía, pero tú no vas para el Panamericano. Y yo me quedé, sí, pero el Panamericano en mayo y mi examen es a finales de Claro, junio. Incluso era a inicio de julio, porque teníamos los bolivarianos, creo que fue después de eso. claro. Y él me dijo, pero no son muchas cosas. Y yo aún así asumí el reto, porque yo dije, no, es que yo necesito, porque eso me va a motivar y es un compromiso. Y, y creo que eso es importante. Y ahorita estoy ya preparándome a mi ritmo ya para mi próximo examen que va a ser dentro de 5 años. Claro. Pero es un objetivo claro Es que eso en verdad que está a es largo plazo. bonito y ya, un segundo, eso es bonito y reconfortante escucharlo, porque sí es cierto que últimamente, bueno, desde mi punto de vista, yo siento que se está enfocando todo tanto hacia lo competitivo que se está olvidando como que ese mismo karate tradicional y la importancia que es ese pase de cinta y que al final puede ser incluso hasta la respuesta hasta nuestras incógnitas o las cosas que no nos salen dentro del karate, como tú dices, o sea, comprender las técnicas más allá de lo que es la competencia. Y la verdad que me llena muchísimo escucharlo porque en el episodio pasado lo hablé con Lidia Rodríguez y es verdad, o sea, que pues ella me está comentando que ella busca como que enseñar las técnicas con intención y con su Bonkai, pero que también es cierto que hay mucha gente que demoniza como que el karate tradicional, porque estamos hablando de karate competitivo al 100% y no entra otra cosa. Sí, así es. Pero bueno, y desde el punto de vista del Bueno, atletismo. en mi caso era más retos, en realidad, retos personales, retos de gente cercana o no tan cercana que dudaban de mi potencial, que me hacía más disciplinado, sabiendo que a través de la disciplina podía lograr las cosas, porque la motivación se Ujú, acaba. sí. Eh,
simplemente retándome, realmente, o sea que poniéndome metas siempre, tratando de, de demostrar más allá que yo podía, Ujú, por escuchar tanto desde chiquito, que tú no puedes, que tú no debes, y es porque, o sea, escuchar todo eso, todas esas cosas negativas en el camino, como me preparó para, para lo que fue mi carrera profesional, porque hubo muchos momentos que yo a veces dudaba de yo mismo, digo, espérate, que ya tú has logrado X, pero quizás tú no ya puedes volver a ese nivel. Y, y esos retos individuales, o sea, que no, que primero vamos a ponernos en mejores condiciones y ver qué se puede hacer, ver y demostrar que aunque yo caí, yo puedo levantarme. Y cuando me caí de nuevo, de bueno, quizá tú te caíste porque tú no tienes ese nivel. No, 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 no. Resetéalo. Vamos este año nuevo, yo voy a demostrar que, o sea que yo fui año tras año tras año retándome ujú, para yo volver y demostrar que yo podía. Y siempre preparado para el dado caso que si no podía al final, porque X razón, por lo menos yo sabía que yo di el todo para demostrar que podía, ujú. aunque no podía. Y al final logré lo que muchos, incluyendo a mí, no pensaba que podía hacer, volver a ser campeón olímpico después de 8 años en baja y fue literalmente retos tras retos y disciplina. Eh, Tiene que ser frío y deciso con tus metas y lo que tú quieres. Y yo digo mucho a mis atletas que tú no puedes estar en agua Ujú, tibia, tienes que ser frío o caliente. Porque si tú tienes tu objetivo y lo que tú quieres hacer, eh, literalmente ve por ese camino. Olvídate lo que tus abuelos, tus mamás, tu papá, tus amigos, tus hermanos que van a aparecer, que van a ven por ahí. Olvídate de eso porque no saben el claro. sacrificio, no entienden lo difícil que es estar fuera de su país, entrenando, las horas, los dolores, el sacrificio. No entienden eso porque no son Mm, atletas. Por lo menos en mi caso, yo soy el único atleta. Entonces, nadie en mi familia me puede decir que, no, comiendo esto y esta fiesta y si tú no vas 3 días, ¿qué vas? No va a pasar nada. Sí va a pasar mucho. Y además, yo sé que yo estoy poniendo algo por encima de mi propio compromiso que no me conviene. Entonces, hay que estar claro y hay que estar enfocado en lo que uno quiere de verdad y caerle atrás de eso, a pesar de todo el ruido, aunque sea novio, novias, familiares, amistades, prensa, lo que sea. No deje que nadie entre el camino, porque el camino por sí es difícil. No lo haga más difícil escuchando cosas o dejando que alguien te jale por un lado que no es por esa vía. wow. Se me paran los pelos. Qué bien, qué bien. No, de verdad, o sea, creo que es ambos mensajes son muy bonitos y se alimentan, ¿no? Uno del otro, creo yo. O sea, porque a pesar de que son dos, digámosle motivaciones, que no es la palabra motivación, pero son dos formas de ver el proceso de forma distinta, pues yo creo que nos da, tanto a mí como a las personas que nos escuchan, muchísimas herramientas como para afrontar ese proceso, porque sí es cierto que hoy por hoy el deporte es algo tan tan dinámico y que requiere tanto de uno, que siempre escuchar esas palabras pues es bastante reconfortante. Y no solamente el deporte, o sea, yo también busco siempre enfocar esto como a cualquier persona que escuche, ¿no? Y estamos hablando de que por un lado, pues María nos recomienda el tema del disfrute y anclarse
en lo que realmente nos importa o lo que realmente nos apasiona del deporte. Y por otro lado, pues Félix, ya nos dices como, oye, a pesar de todo, seguir por ese camino, y pues yo creo que es súper, súper importante hacerlo así. Así que nada, muchísimas gracias por estar en el episodio de hoy, por darnos esos mensajes, por compartirnos un poco de lo que es su vida cotidiana, y por aportar al proyecto y a su propósito, que es hablar de la vida del atleta más allá del tatami o de la pista, de cualquiera de los dos. Gracias, Bueno, gracias. muchas gracias, Andrea, y pues muchos éxitos con este nuevo proyecto. Muchas gracias. Sí, claro. Y sigue ahí, porque esto es algo que muchos atletas necesitan ver, ese punto de vista, porque no es solamente eh, entrenamientos y competencias. Hay una vida muy larga después de la vida deportiva que las personas que están viendo esto pueden apreciar. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Saludos por allí. Bueno, Chaito. bye, chao.